Hola familia, bienvenidos a Potential Church. Esperamos que estén disfrutando de su verano y como estamos de verano, también tenemos un horario especial toda esta temporada de verano, 11 de la mañana, así que asegúrate de grabarlo ahí, ya cámbialo ahí en tu celular. 11 de la mañana los esperamos todos los domingos. También quiero que sepas que vamos a estar comenzando una nueva serie, Posibilidades con Potencial, así que no te lo pierdas, va a estar maravillosa, vamos a estar hablando de unos temas increíbles, así que bueno, presta muchísima atención porque tenemos un mensaje el día de hoy de parte de nuestro pastor Tyler Gramley. Estoy emocionado de tener la oportunidad de predicar el primer mensaje del 2024. No tomo esa responsabilidad a la ligera. Es mi oración que este mensaje sea una banderola para nuestro año. Oro para que el 2024 sea un año que podamos recordar y decir que fue un buen año. ¿Hay alguien conmigo? Quiero poder decir que fue un buen año, pero no porque conseguimos todo lo que queríamos o todo por lo que oramos. Y no porque será un año sin retos o libre de luchas, porque la verdad es que no lo será. Vas a tener decepciones este año. Tu corazón va a ser roto este año. Habrá frustraciones, retos y habrá momentos donde te sentirás aplastado. Pero mi oración es que podamos recordar el 2024 y decir que fue un buen año porque vimos la mano trabajadora de Dios en nuestras vidas. Fuimos a las batallas a las que fuimos llamadas a luchar y aún estamos luchando algunas de esas batallas. Pero cuando el enemigo trató de aplastarnos, no sabía que lo que estaba haciendo era sacar el aceite de nuestras vidas. Al final de este año quiero decir que Dios trajo el aceite. El aplastamiento tuvo que pasar, pero Dios trajo el aceite. Creo lo mismo para sus vidas. Estamos empezando una nueva serie de enseñanza, Posibilidades con Potencial. Porque la verdad es que con Dios las posibilidades son infinitas. Él es un Dios ilimitado. No hay nada que sea muy difícil para Él. Vamos a ver unas historias de la Biblia. Este fin de semana vamos a hablar sobre la historia de un hombre llamado Daniel. Tiene una historia increíble. Su historia se encuentra en el Antiguo Testamento. Es una historia con muchas características dramáticas. Tiene un levantamiento político y drama político, celos, conspiración, hasta violencia. La Biblia no es aburrida o irrelevante. Alguien que piense eso nunca la ha abierto y permitido que las palabras transformen su vida. La Biblia está llena de aventura y emoción. Vamos a leer eso hoy en la historia de Daniel. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a 2 Timoteo 4. Vamos a empezar. Escuchen, tengo una palabra en mi corazón que estoy listo para predicar. Voltea a la persona a tu costado y di, va a predicar. Díganlo así, no digan, él va a predicar. Digan, va a predicar. Me encanta la historia de Daniel. En 2 Timoteo 4, este no es Daniel hablando. Es el apóstol Pablo haciendo referencia a Daniel cuando se encontraba en el foso de los leones. El apóstol Pablo estaba hablando a su pupilo Timoteo. Había mandado a Timoteo a abrir iglesias en el pueblo de Éfeso. Y Éfeso era un lugar difícil para abrir iglesias. Timoteo era joven. Algunos eruditos creen que era un adolescente cuando Dios lo llamó al ministerio pastoral. Timoteo estaba enfrentándose al desánimo. Así que Pablo trata de animarlo y usa la historia de Daniel. En 2 Timoteo 4, del 17 al 18 dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Ese es el testimonio de alguien aquí? El 2023 fue un año que te puso en dificultades, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
He titulado mi mensaje este fin de semana, Una convicción por la que vale la pena morir. Una convicción por la que vale la pena morir. Incline sus rostros una vez más, mientras vamos a Dios en oración. Dios, oro sobre esta palabra. Mis palabras nunca son suficientes, pero tu palabra es santa, tu palabra es poderosa. Dios, oro para que, mientras tu palabra salga, que no regrese vacía, cumplirá tu propósito. Decimos que no hemos venido para ser entretenidos, hemos venido para ser transformados. No hemos venido para asistir a un servicio, tenemos una cita divina contigo. Dios, algunos hemos venido aquí como último recurso, necesitando un milagro, necesitando una palabra para este año. Así que Dios, hemos venido y decimos, háblanos, tus siervos están escuchando. Y que no solo sea una palabra para esta temporada, sino que sea una semilla que es depositada en nuestros corazones. Que sea una palabra que llevemos con nosotros este año. Gracias, Señor. Te amamos y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. La historia de Daniel tiene muchos temas a lo largo de ella, pero específicamente en Daniel 6, uno de los temas principales es caminar en convicción. Esa palabra convicción, a veces nos asusta la palabra convicción, porque pensamos sobre eso como culpa, como ese sentimiento de culpa que tienes cuando haces algo tonto o cometes un error. ¿Cuántos se han sentido culpables inmediatamente después de hacer algo tonto? ¿Cuántos han sentido convicción mientras hacen algo tonto? Pero igual lo hicieron. Todo lo hemos hecho. Para mí fue como hace 10 años. Recuerdo que estaba en la universidad. No sé si se pueden dar cuenta de dónde están sentados o dónde están viendo en línea, pero soy un poco peludo. Tengo pelos en los brazos y piernas. Sí, sé que los hombres deben ser peludos. Mi esposa me dice eso todo el tiempo, pero a veces solo está fuera de control y pasé por esa etapa donde no quería todo este pelo en mi cuerpo. ¿Alguna vez han escuchado de Nair para hombres? Sí, lo han tratado, me puedo dar cuenta. Vi un anuncio y lo compré, y es una poción mágica que frotas en tu cuerpo y el pelo solo se cae. ¡Qué increíble! Es como un milagro. Lo compré y les cuento, abrí la botella y tiene el peor olor que se pueden imaginar. Y empecé a frotarlo solo para deshacerme de un poco de pelo de pecho. Lo frotó y mientras lo hacía me di cuenta que el Espíritu Santo me estaba convenciendo. Esto es tonto. Va a terminar mal y solo te podrás culpar a ti mismo. A pesar de eso, Nair para hombres no funciona. No sé sobre el de mujeres, pero no funciona para hombres. Les estoy ahorrando tiempo, dinero y sus narices, porque aún puedo oler ese olor de Nair para hombres. Varias veces pensamos sobre la convicción como algo malo, pero quiero sugerirnos hoy que las convicciones no siempre son malas. De hecho, esa palabra convicción puede ser traducida a carga. Hay algunas convicciones, algunas cargas que Dios pone intencionalmente en nuestros corazones. La convicción que pone en nuestros corazones no siempre es necesariamente para mostrarnos dónde nos hemos equivocado. A veces es para mostrarnos lo que está mal en el mundo. Así que Dios te da una convicción, pone en tu corazón pasión por la injusticia o lo que pasa en el mundo y te posicionará para poder hacer algo sobre eso. Creo que necesitamos más cristianos en el 2024 que caminan con una mayor convicción de quién Dios es y lo que puede hacer. Porque hay mucha injusticia en nuestro mundo, hay mucho caos, mucha violencia, muchas ideas radicales y necesitamos más cristianos. Necesitamos la iglesia de Jesucristo que se ponga de pie con una convicción firme, sabiendo quién Dios es y el poder que tiene. En la historia de Daniel, vamos a descubrir que Daniel fue un hombre de convicción. Solo tenía tenía una confianza como, sé quién soy y sé quién mi Dios es. Trata de convencerme de otra cosa. Caminaba con convicción. Creo que vamos a descubrir 4 diferentes convicciones en la historia de Daniel 6 que nosotros somos llamados a caminar y cargar en este año. En Daniel 6, voy a empezar en el versículo 3. Recuerden que Daniel estaba viviendo en exilio cuando esto fue escrito. Recuerden que Israel fue dividida en 2 reinos, Israel y Judá. Nabucodonosor vino y la sitió. Hubo israelitas que fueron llevados en exilio a Babilonia
Daniel estaba en un país extranjero sirviendo a un rey extranjero que adoraba dioses extranjeros. Daniel fue escogido de los elegidos. Daniel vino de una familia rica, así que fue escogido como uno de los elegidos para ser entrenado y educado en las costumbres y conocimiento de Babilonia. Esto es lo que dice en Daniel 3. Daniel 6:3. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Daniel era distinguido. Fue visto como estar por encima de reproche. Fue visto como alguien que realmente hacía las cosas con excelencia. Daniel llevaba la convicción de ser excelente. Algunas traducciones dicen que tuvo un espíritu de excelencia dentro de él, y eso es lo que hizo que el rey se fijara en él. Daniel no estaba tratando de tomar atajos al éxito. Estaba comprometido a hacer las cosas bien, incluso si significaba que tenía que hacer sacrificios. Daniel no temía tener que hacer trabajo para ser excelente. Ese es el problema de algunos hoy. No estamos dispuestos a hacer el trabajo para ser excelentes en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero aún así esperamos que nos bendiga con más. Daniel entendía el principio que si quería ser bendecido con más, tenía que ser fiel con lo que Dios le había dado. Daniel fue un hombre comprometido a la excelencia. No se trataba solo de él. Daniel no solo trataba de conseguir un ascenso, no trataba de subir la escalera corporativa, no trataba de añadir logros a su muro. Daniel sabía que tenía que ser excelente porque si no, nunca hubiera sido ascendido en la corte real, lo cual significa que habría habido toda una generación de israelitas que habrían sufrido bajo la persecución del gobierno del rey Nabucodonosor. Daniel sabía que no solo se trataba de él, había un propósito mayor conectado al trabajo que Dios había puesto en sus manos. Quiero sugerirle a alguien hoy, hay un propósito mayor conectado al trabajo que ha sido llamado a hacer. Como cristianos, debemos ser personas de excelencia. Debemos ser el grupo de personas más trabajadoras. Nadie tiene que decirnos que vengamos y trabajemos duro. Nadie tiene que decirnos que vengamos temprano y que nos quedemos tarde. Nadie tiene que decirnos que vengamos con una sonrisa en la cara. Nadie tiene que decirnos que seamos generosos con nuestro tiempo y recursos, porque entendemos que hay un mayor propósito en el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Daniel entendió este principio. Estaba comprometido a la excelencia. Creo que a veces creemos esta mentira, que ser fieles simplemente significa aparecer. Ser fiel no solo luce como aparecer, la fidelidad es aparecer bien. Y no significa que somos ingenuos a lo que sucede a nuestro alrededor, no significa que minimizamos nuestro dolor o situación, no significa que entramos por las puertas con una sonrisa falsa y no significa que no somos vulnerables o reunimos a unos creyentes para orar. No, está bien sentir esas emociones. No estamos hablando sobre eso, pero la fidelidad, cuando hablamos sobre aparecer bien significa, aunque estoy pasando por algo y me siento afuera, aún así voy a aparecer con una postura de victoria, no de derrota, porque sé que mi Dios ya ha ganado la victoria por mí y no importa lo que esté pasando. No sé cómo voy a salir de esto, pero sé que mi Dios sí sabe. Lo que sea que mis manos hagan, voy a hacerlo con todo mi poder, todas mis fuerzas. Seré excelente en eso, porque sé que si siembro en eso, Dios lo va a bendecir. No importa si no es el trabajo de mis sueños, no importa si no disfruto haciéndolo. Tal vez solo estoy en una temporada donde estoy entre trabajos y solo trato de sobrevivir, solo trato de lograrlo, pero ¿saben qué? Voy a comprometerme a la excelencia. Voy a ir la milla extra, aunque no sea requerido. No porque estoy tratando de lamerle las botas al jefe, no porque estoy tratando de conseguir un ascenso o hacer más dinero. Quiero agradar a Dios. Quiero ser fiel con lo que me ha dado hoy, para que pueda confiar en mí con más mañana. Daniel fue un hombre de excelencia. Quiero sugerirnos hoy que necesitamos más cristianos excelentes. Dueño de negocio, necesitamos tu excelencia. Necesitamos tu excelencia. Hay empleados que están trabajando para ti y en este momento se están colgando de un hilo. Hay algunos que están pensando sobre el suicidio. Hay algunos que están pasando por un divorcio. Están enfrentándose a retos aparentemente imposibles. Escuchen, el trabajo que haces no solo se trata sobre las ganancias, no es solo sobre los números. Sé que eso es importante, pero esa no es la razón principal que Dios te tiene ahí. Es porque tienes empleados que necesitan ver a Cristo en ti y en el trabajo que haces. Ama de casa, necesitamos que seas excelente. Sé que estás cansada,
estás sobrecargada y poco apreciada, y esas pequeñas bocas que tratas de alimentar nunca dicen gracias. Nunca dicen, mamá, ¿puedo orar por ti? Mamá, ¿puedo servirte? Mamá, ¿puedo masajear tus pies? Lo sé, pero necesitamos tu excelencia, porque estás llevando un gran manto sobre tu vida. Estás criando a esas flechas para que sean lanzadas al mundo, para hacer una diferencia en el reino de Dios. Eres un comandante en el ejército de Dios y necesitamos tu excelencia. No tu perfección, sino tu excelencia. Lo mejor que tienes para dar. Emprendedor, necesitamos tu excelencia. Sé que en este momento no tienes un equipo y solo eres tú. Nadie más cree en tu idea, nadie está invirtiendo y tratas de descubrir cómo financiarlo. Creas tu propio contenido, tratas de descubrir cómo editar y publicar en Instagram para compartirlo. Escucha, necesitamos tu excelencia porque hay un propósito mayor pegado a tu producto, a tu servicio, a tu idea. Barista en Starbucks, necesitamos tu excelencia. No porque necesitamos una mejor versión del dulce de leche frappuccino, sino porque tengo que creer que si ese es el entorno en el que Dios te ha puesto, hay personas quebrantadas a tu alrededor que necesitan escuchar las buenas noticias del Evangelio y Dios te ha puesto ahí para ser excelente, para que puedan ver a Cristo en ti. Así que, ¿vamos a caminar este año con la convicción de ser personas de excelencia? Daniel lo hizo. Y es así. A veces, tu excelencia hará que te noten las personas equivocadas. Así como vemos si continuamos la historia. A los otros administradores no les caía bien la excelencia de Daniel. Empezaron a estar celosos porque Daniel recibía todos los elogios. Daniel recibía todo el crédito y no les gustaba eso. Dice que trataron de encontrar motivos para acusar a Daniel de su manejo de los negocios del reino. Trataban de encontrar lugares donde Daniel había sido sospechoso. Tal vez ha hecho negocios turbios. Tal vez no ha dicho toda la verdad. Vamos a tratar de encontrar esqueletos en su closet. Trataron de hacer eso. Dice, sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. A veces, su convicción de vivir apartados hará que sean notados por sus enemigos. Pero la meta no es pasar desapercibido por nuestros enemigos, con la esperanza de que no nos noten. No, la meta es ser fortalecido para la carrera que Dios ha marcado para nosotros, a pesar de cuántos enemigos nos estén atacando. Escuchen, las personas a veces atacarán tu fe, especialmente si no pueden encontrar nada malo con tu carácter. Pero ¿tienes la valentía para aferrarte a tu fe? Porque a veces el ataque que estás experimentando no significa que has hecho algo mal. Tal vez estás bajo ataque porque estás en medio de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y el diablo no lo va a hacer fácil, así que va a mandar enemigos para que te intimiden. Va a mandar enemigos para que traten de distraerte. Va a mandar enemigos para que mientan sobre ti. Cuando no pueden asesinar tu carácter, tratarán de asesinar tu fe. Pero espero que tenga la clase de vida que haya vivido lo suficiente apartado, que cuando las personas traten de encontrar algo malo conmigo, no encontrarán nada. Así que tendrán que traer a mi Dios en la ecuación. Mi oración es que sea la misma persona fuera de la plataforma de lo que soy en la plataforma, para que cuando alguien trate de atraparme, no pueda encontrar nada. Así que tiene que meterse con mi Dios. Adelante, métete con mi Dios. Mételo en la ecuación. Porque cuando metes a Dios en la ecuación, después tendrás que enfrentarte a Él. No tengo que justificarme, no tengo que explicarme a ti, no tengo que defenderme ante ti. La palabra dice que Él es mi gran y poderoso defensor. Así que no temas vivir apartado, incluso si hace que te noten tus enemigos y empiecen a meterse con tu fe. Vive de tal manera que eso es lo único con lo que pueden meterse, porque si se meten con Dios, van a perder. Vemos esa verdad en la vida de aquellos que conspiraron contra Daniel. Están conspirando, no les gusta cómo vive apartado, recibe todos los elogios, es excelente. Están cansados de escuchar sobre Daniel, así que crean este plan y dicen, ¿saben lo que vamos a hacer? Sabemos que Daniel ora 3 veces al día. Lo vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es ir al rey y vamos a presentarle un decreto para firmar que dice que nadie puede orar a ninguno de sus dioses excepto al mismo rey. ¿Sabían que el rey Darío era un rey muy vanidoso?
Así que se aprovecharon de eso y dijeron, vamos a ir a él y vamos a hacer que firme este decreto. Llevan el decreto al rey y piensa que es una buena idea. Todas estas personas durante los próximos 31 días me van a orar, bendecir, hablar sobre mí. Esto es fantástico. Así que lo firma con su anillo de sello. Era un sello de aprobación. En esa época, en Persia, si un rey firmaba un decreto con el anillo de sello, básicamente lo hacía una ley y no podía ser cambiado, incluso por el mismo rey. Si el rey trataba de cambiarlo, corría el riesgo de ser derrocado. Así que firma este decreto. Después dice en Daniel 6, versículo 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, esto no fue una sorpresa. Daniel leyó el decreto, vio lo que decía, que no podía orar a su Dios durante los próximos 31 días, solo podía orar al rey, y sabía que las consecuencias de romper este decreto significaba que iba a ser arrojado en el foso de los leones. Dice que cuando Daniel se enteró del decreto, lo que hizo fue, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Cuando Daniel se enfrentó a esta difícil decisión, ¿saben cuál fue su enfoque? Simplemente hizo lo que había hecho antes. Daniel tenía una convicción de prepararse hoy para la oposición del mañana. Había hecho un hábito de buscar a Dios como su fuente de fuerzas y sabiduría. Pudieran decirlo de esta manera, hizo de su patrón su preparación, para que cuando su rutina sea interrumpida, cuando la vida de repente cambia, él sea inamovible. No tuvo que pensar sobre lo que iba a hacer con este decreto. No tuvo que pensar sobre cómo iba a responder. Hizo lo que había hecho antes. Uno de los patrones que he entretejido en mi vida durante los últimos años es hacer ejercicios. Ahora, escuchen, no pregunten, no voy a mostrarles mis abdominales hoy. Está bien, no quiero presumir o causar que algunas personas se tropiecen. No, estoy bromeando. Estoy bien lejos de ser un apasionado del gimnasio. Aún creo en fe que algún día mis abdominales regresarán del abismo, pero hoy no es ese día. Pero me gusta ir al gimnasio, levantar pesas, hacer cardio y sudar. Es un patrón constante que he desarrollado en mi vida durante los últimos años. Antes de COVID, en el año 2019, empecé mi viaje de salud. Y en el transcurso de 8 meses había bajado como 27 kilos. Algunos de ustedes no me conocían en esa época, así que no tienen nada que visualizar. Quiero mostrarles una foto mía hace 27 kilos. Ese es un chico grande. Lo sé, ¿cierto? Pero miren lo bonita que Amber es. Y sigue siéndolo. Ella se casó con eso. Pero diré que no lucía así cuando recién empezamos a salir. Estaba en buena forma. ¿Pueden sacarlo ahora, por favor? Sí, eso es bueno, entienden. Voy a desarrollar un complejo mirando eso. Pero empecé a hacer ejercicios constantemente. Solo se convirtió en un hábito en mi vida. Adelanten a este año, el pastor Troy y Steph organizaron un retiro con nuestro personal. El personal se separó en diferentes equipos y competimos en diferentes retos de liderazgo, retos mentales, retos físicos. Para uno de los retos físicos nos llevaron al Extreme Action Park en Hollywood. No sé si alguna vez han ido ahí, pero hicieron que compitamos en el circuito de cuerdas suspendidas. Por si acaso no saben cómo luce, voy a darles un visual. Este es el circuito de cuerdas suspendidas. Está como 6 metros en el aire en el Extreme Action Park. Les cuento, el yo hace 27 kilos no hubiera podido subir eso. Tengo un pequeño miedo a las alturas. Considero 3 metros en el aire alto. Así que esto estaba como 6 metros en el aire. Estaba un poco intimidado, pero fui elegido por el resto de mi equipo a competir en este reto. Así que me preparan, me suben. Y ser honesto, al principio estaba como, esto es alto, no sé si puedo hacer esto. Pero después empecé a moverme. ¿Saben de lo que me di cuenta? Me había preparado para esto. Era más fuerte de lo que pensé que era. No estaba cargando todo este peso. Podía volar a través de algunos de estos obstáculos. Estaba escalando las cuerdas. La que fue la más difícil, la que tropezaba a muchas personas, fue las ruedas suspendidas. Eran ruedas colgadas por cuerdas y tienes que decir cómo cruzar. Podías saltar para cruzarlas, podías gatear por ellas, podías columpiarte con los brazos, tus piernas, lo que sea que quieras hacer, solo tienes que cruzar.
Yo me subí en la primera rueda y me senté en ella. Les cuento, me lanzaba a través de las ruedas. Estaba saltando en ellas, mi adrenalina estaba bombeando. Puedo sentir la testosterona recorriendo mi cuerpo. Estoy como, esto es genial. Bajo, completo el reto y me doy cuenta que tuve uno de los tiempos más rápidos. Estaba orgulloso de mí mismo. ¿Saben de lo que me di cuenta? Todas esas repeticiones que estaba haciendo en privado, cuando nadie me estaba animando, cuando era temprano por la mañana, cuando nadie estaba viendo, fue la preparación que me estaba preparando para la plataforma que Dios estaba construyendo para mí en público. Mis patrones se convirtieron en mi preparación. Tus patrones son tu preparación para la victoria que Dios quiere darte. Porque hay un patrón para vivir en victoria. Si haces un patrón, si desarrollas un hábito de priorizar la presencia de Dios y buscándolo a Él, haciéndolo la fuente de tus fuerzas y sabiduría, amigo, no tendrás que preguntarte qué hacer la próxima vez que seas llamado a enfrentarte a una batalla. Simplemente harás lo que has hecho antes. Correrás a Él con los brazos abiertos. Él defenderá tu caso. No estarás corriendo del problema, no desperdiciarás, no caerás, no te rendirás, no fracasarás. Correrás a Él y Él te dará la victoria. Dices, mi matrimonio se está desmoronando. ¿Qué hago? Haz lo que has hecho antes. Mi negocio colapsó. ¿Qué hago? Haz lo que has hecho antes. Mi sueño ha sido arrebatado de mis manos. ¿Qué hago? Haz lo que has hecho antes. Daniel había desarrollado un hábito de dar prioridad a la presencia de Dios. ¿Y nosotros? ¿Estás preparando hoy para lo que mañana puede traer? Daniel entendió este principio. Llevaba una convicción: prepararte hoy para la oposición del mañana. Entonces, hizo lo que había hecho antes. Los administradores vinieron y lo vieron orar, así que lo arrestaron y lo llevaron al rey y dijeron, mira, rey, Daniel, tu amigo, rompió la ley. ¿Qué vas a hacer? El rey Darío estaba muy angustiado. Las escrituras nos enseñan que él pasó todo el día tratando de encontrar una manera de cambiar la ley y salvar a Daniel. No quería meterlo en el foso de los leones, pero lo había firmado y sabía que si trataba de cambiarlo, correría el riesgo de ser derrocado. Así que decidió seguir adelante. Y el versículo 16 de Daniel 6 dice, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Esto es importante. Recuerden que el rey Darío no era un creyente en esta época. Pero cuando vio a Daniel acercarse al foso de los leones, hubo algo sobre la fe de Daniel que atrajo el corazón del rey. A veces Dios permite que pases por eso porque hay personas a tu alrededor que necesitan salvación. Y Dios sabe que la única manera que van a verlo a Él es si ven a Cristo en ti. Así que Dios te ama. Sé que cuando sufro, Dios sufre conmigo. Cuando yo lloro, Dios llora. Cuando estoy pasando por dolor, a Dios no le gusta y Dios no lo disfruta. Pero también sé que Dios está más preocupado con su reino celestial que con mi comodidad. Así que Dios dice, Tyler, caminarás por esto por mí, porque hay aquellos a tu alrededor que quiero traer a mí. Así que podemos ver el corazón del rey empezar a cambiar. Y dice, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Dice, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. Eso es importante, vamos a regresar a eso al final. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. En otras palabras, la muerte estaba segura. Estaba segura. La piedra había sido puesta en la entrada del foso, había sido firmada con los anillos de sello, nadie podía hacer nada. Dice que el rey luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Contestó Daniel, que viva el rey por siempre. No quiero que nos perdamos esta interacción entre el rey Darío y Daniel. El rey Darío corrió al foso de los leones. ¿Por qué hizo eso? Al amanecer corrió al foso de los leones. Nadie había sobrevivido al foso de los leones. El rumor era que antes de que tu cuerpo caiga al suelo, te despedazaban.
Puede que sea que se levantó al amanecer y corrió al foso de los leones solo para ver si el Dios de Daniel apareció. Me pregunto si hay personas que se quedan cerca, mirando tu perfil en las redes, viendo la sección de comentarios, solo para ver si Dios apareció en tu vida. ¿Dios realmente lo sanó de esa enfermedad? ¿Dios realmente restauró su matrimonio? ¿Dios realmente cambió su corazón? ¿Dios realmente lo maduró? A veces Dios te deja pasar por eso para demostrarle a las personas que estaban equivocadas sobre ti. Mintieron sobre ti porque no reconocieron tu propósito. Te llamaron patético porque no podían reconocer tu valor. A veces Dios te deja pasar por eso, permite que seas arrojado en el foso de los leones para que los que dudaban de ti puedan ver que has sobrevivido. Daniel responde y dice, que viva el rey por siempre. Noten esto. Eso es una locura para mí. No hablamos lo suficiente sobre eso. Este fue el hombre responsable de que Daniel sea arrojado en el foso de los leones. Y la primera cosa que Daniel dice es que viva el rey por siempre. Bendijo al rey que lo había maldecido. Pienso sobre eso y digo, wow, eso es bien grande de Daniel. No es lo que yo estuviera haciendo, ser honesto con ustedes. Alguien me lanza en el foso de los leones y regresa para ver cómo estoy. Yo estuviera como, Dios, que se resbale y se caiga. Y se rompa el cuello en el camino. Solo estoy siendo honesto. Esa fuera mi respuesta. Estuviera enojado. Incluso si sobrevivo. Porque no sabemos lo que pasó en el foso de los leones a través de la noche. Las escrituras no lo tienen registrado. Escuchamos sobre eso desde la perspectiva del rey Darío, pero no tenemos idea de lo que Daniel pasó. Ser honesto, no me importa. Sabemos que Dios cerró las puertas de los leones, pero ¿qué hay de las garras? Eso es de lo que yo pienso. Si estoy rodeado de leones, voy a tener un poco de miedo, incluso si no me están atacando. No sabemos lo que Daniel pasó, pero sabemos que hubo un trabajo sobrenatural sucediendo a través de la noche para que la alegría pueda llegar en la mañana. Daniel bendijo al rey Darío y cuando dijo que viva el rey por siempre, no creo que solo estuviese hablando sobre su reino terrenal. Creo que Daniel estaba hablando sobre su salvación, que el rey, quien una vez dudó y ahora cree, viva en la eternidad. Daniel celebró la salvación del rey. Una vez dudó, pero ahora cree. Y Daniel, en vez de maldecirlo, está agradeciendo a Dios porque estuvo en el foso de los leones para que el rey pueda ser salvado. Me pregunto, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Qué tal si tratamos de bendecir a los que nos maldicen? ¿Qué tal si tratamos de orar por nuestros enemigos? ¿Qué tal si tratamos de orar por su salvación? Y cuando Dios cumple esa promesa, ¿por qué no somos los primeros en ir a su lado y celebrarlos? Quiero ser más como Daniel. No quiero maldecir a mis enemigos, quiero orar por ellos. Dios dice, sé que lo que te hizo estuvo mal, no tuvo el derecho a hacerlo. Seamos honestos, las personas que te rompieron nunca regresan para arreglarte, pero Dios dice, si dejas tu derecho de vengarte, si dejas tu amargura, y si solo eliges confiar en mí, ¿sabes qué? Ámalos y déjame cambiarlos. Sírvelos y déjame transformarlos. Dios no solo te bendecirá a ti, Dios bendecirá a ellos a través de ti. Escuchen, esa es la mejor venganza de todas. Cuando la persona que te maldijo termina siendo bendecida por ti, ahí hay algo que celebrar. No quiero que nos perdamos lo que pasó entre el rey Darío y Daniel. Después, Daniel habla otra vez. Vemos que Daniel no solo tuvo la convicción de ser excelente, o vivir apartado, o prepararse hoy para la oposición del mañana, también tuvo la convicción de hacer de la fe su respuesta en toda situación. Hizo la fe su respuesta. En Daniel 6, en Daniel capítulo, ¿dónde estoy? 20 y algo. ¿Qué es? ¿22? Está en la pantalla, está bien. Dice esto. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios.
La historia continúa en el versículo 24 al 28. Dice, entonces el rey mandó traer a los que lo habían acusado y ordenó que los arrojaran en el foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío. Una de las cosas más hermosas de esta historia es que nos señala hacia Jesucristo. Daniel, capítulo 6, es un capítulo profético. Lo que Dios quiere que recibamos hoy, a través de la historia de Daniel, es que Daniel salió victorioso del foso de los leones, pero no fue el único. Hay varias similitudes entre Daniel y Jesús. Daniel fue un hombre sin culpa, fiel, dedicado a la oración, que fue sentenciado a morir por crímenes que no cometió y por la mano de aquellos que lo envidiaban y trataban de eliminarlo. Fue arrojado en un cuarto de piedra con la intención de que sea su tumba. Una piedra fue rodada sobre la entrada para que la muerte tenga la última palabra. En la mañana, la piedra fue quitada y salió victorioso. Y creo que lo que Dios quiere que recibamos hoy de la historia de Daniel es, mientras Daniel salía victoriosamente del foso de los leones, tú y yo, cuando estamos en ese lugar en el que no queremos estar rodeados por nuestros enemigos, nosotros también podemos salir victoriosos, porque hace 2000 años hubo un hombre llamado Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra vergüenza. Fue asesinado, fue puesto en una tumba, pero ahí no es donde se quedó. 3 días después resucitó, salió victoriosamente para que nosotros podamos caminar en victoria. Así que quiero hablar con alguien hoy, que el cuarto de piedra en el que te encuentras no es tu tumba. No es tu tumba. A veces leemos la historia de Daniel y rápidamente saltamos a la conclusión que si somos obedientes y seguimos a Cristo, que nada podrá tocarnos. Pero eso no es necesariamente cierto. Eso no es de lo que se trata la historia de Daniel. Tu obediencia a veces te costará. La obediencia de Daniel, la fidelidad de Daniel, le costó ser arrojado en el foso de los leones. Fue un lugar oscuro, frío y solitario en el que no quería estar. Tu obediencia a veces hará que seas arrojado en el foso de los leones. Dios nunca prometió que fuéramos libres del foso de los leones. Su promesa es que cuando seas arrojado en el foso, lo que hay en el foso no te vencerá. Puedes estar rodeado por tus enemigos, pero cerraré sus bocas. Puede lucir aterrador, puede lucir espantoso, pero no serás vencido. Quiero recordarnos hoy, si Dios puede cerrar las bocas de los leones, Dios puede silenciar la voz de tus enemigos. Si Dios puede preservar a Daniel, Dios puede preservarte cuando estás bajo el ataque del maligno. Escuchen, el enemigo puede ser grande, puede tener dientes, puede ser aterrador, pero no es rival para tu Dios. Puede que Dios no te saque de eso, pero te rodeará. Y ese es el milagro que necesitamos hoy. Pensamos que necesitábamos que Dios mueva la montaña. Pensábamos que necesitamos que Dios separe el mar. Pero lo que realmente necesitamos es que Dios nos rodee mientras pasamos por esto y decir: Dios, prepárame. Dios, madúrame. Dios, fortaléceme. Dios, presérvame para que pueda prosperar. Puedes estar en el foso, pero no serás vencido por lo que hay dentro del foso. Esa es la promesa de Dios para ti hoy. Aún estás de pie. ¿Por qué nos dicen eso? Aún sigo de pie. El 2023 fue duro, pero mírate, sigues de pie. Sigues de pie. Y no por fuerzas o por poder, sino es por su Espíritu que estamos de pie.
Pónganse de pie mientras cerramos con una oración. Quiero hacerles la pregunta. ¿Estás dispuesto a entrar en este año con convicciones más fuertes? Porque si eres honesto, algunos solo nos hemos cansado, nos hemos agotado. Estamos apareciendo, pero no parecemos bien. No aparecemos con una buena actitud, no aparecemos esperando un milagro, no aparecemos con un espíritu de excelencia. Tal vez esa es la convicción que necesitas cargar este año. Diciendo, ¿sabes qué? Voy a ser una persona de excelencia. No importa si tengo la oficina de director en la esquina o si estoy cobrando a las personas en la tienda. Puedo estar haciendo lo que no pensé que iba a estar haciendo. No es el trabajo de mis sueños, ni siquiera lo disfruto, pero voy a ser una persona de excelencia. Para que Dios pueda enseñarte en esta temporada lo que necesitas aprender para que puedas usarlo más tarde. Tal vez la convicción que necesitas cargar este año es que vas a vivir más apartado. Si eres honesto, luces como el resto del mundo. Y has sido así por un buen tiempo. Hablas igual, actúas igual, maldices igual. Maldices en la calle, le sacas el dedo. Si eres honesto, cuando las personas te miran, ni siquiera supieran que crees que Dios existe. Quiero decirte que fuiste creado para más. Hay un tope sobre tu vida, pero si estás dispuesto a vivir apartado, incluso cuando los demás te llaman loco, incluso cuando los demás te llaman tonto, incluso cuando se burlan de ti, incluso si estás dispuesto a perder amistades por el camino, experimentarás una bendición sobrenatural. Tal vez la convicción que necesitas cargar este año es la de prepararte hoy para la oposición del mañana. Necesitas entrar en la palabra de Dios, necesitas profundizarte en ella, necesitas memorizarla, necesitas escribirla en tu corazón. Porque escuchen, cuando una tormenta entra en nuestras vidas, no tenemos que ser sacudidos si estamos preparados. Algunos necesitamos empezar a hacer las repeticiones en privado para que Dios pueda empezar a construir una plataforma para nosotros en público. Tal vez la convicción que necesitas cargar este año es que tu respuesta tiene que ser la fe, no el miedo, no la duda, no la derrota. No es lo que vas a decir, no vas a hablar en derrota. Puedes sentirte derrotado, pero no vas a decirlo. Puedes sentirte inseguro, pero no vas a decirlo. Puedes sentirte incierto, pero no vas a decirlo. Vas a decir palabras de vida, vas a decir palabras de victoria, vas a decir palabras de poder. Vamos, caminemos en este año con convicciones fuertes de quién somos y quién es nuestro Dios. Inclinen sus rostros conmigo. Dios, te agradecemos por tu palabra. Penetra las partes más profundas de nuestro corazón. Dios, este mensaje es incómodo para algunos porque nos hemos conformado en algunas de nuestras convicciones. Así que Dios, es mi oración de que regresemos a ti. Oro para que esta palabra que nos has dado sea una semilla en nuestros corazones. Y a través de las próximas semanas y meses la riegues y la hagas crecer. Que prosperemos este año, Dios. No porque va a ser fácil, no porque va a lucir perfecto, pero Dios, queremos ver tu mano sobre nuestras vidas este año. Dios, te agradecemos por la historia de Daniel. Te agradecemos porque hiciste a Daniel fuerte y valiente. Y sabemos que Daniel está en la eternidad contigo y lo ha estado por un buen tiempo, pero es mi oración que esté en una distancia y que vea los frutos de sus decisiones, Dios. Que podamos ser animados por su testimonio. Y Dios, si lo hiciste por Daniel, lo harás por nosotros. Lo harás por nosotros. Así que Dios, oramos para que nos cambies, nos transformes, que salgamos por estas puertas diferentes de cómo entramos. Te damos toda la alabanza, te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Todos dicen, vamos, amén, amén y amén. Wow, qué gran servicio que hemos tenido, qué gran mensaje, especialmente en el comienzo de esta nueva serie, que estoy seguro que ha sido de mucha bendición para tu vida. Ahora, quiero animarte que sin importar la dificultad o el tiempo en el que estés, de repente un poco de incertidumbre o de repente cambios aquí al comienzo del año todavía, que puedas atreverte a dar pasos en fe, a que puedas atreverte a continuar, a levantarte, a seguir luchando, a que tengas esa mentalidad para que puedas lograr esos objetivos que Dios ha puesto en tu corazón durante este nuevo año.
Ahora sí, te animo a que puedas ser parte de nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si eres parte de nuestra casa, queremos agradecerte por tu fidelidad y por tu obediencia, porque nos permites continuar a nivel de iglesia siendo de impacto y bendición en diferentes lugares. Pero si de repente estás conectado, vives en otra ciudad o de repente no eres parte de la casa y quieres sembrar en esta iglesia, en este ministerio, por supuesto, estás invitado. Aquí en la parte de abajo estamos poniendo los links que tenemos o nuestra página para que puedas encontrar toda nuestra información y no te pierdas esta gran oportunidad. Dios está obrando, Dios está haciendo cosas maravillosas a través de tu generosidad y mi generosidad. Sigamos confiando que Dios puede multiplicar nuestro recurso para impactar este mundo para bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad el día de hoy de poder recibir, Señor, y este momento que tenemos para poder dar de agradecimiento, con un corazón agradecido, porque todo lo que tenemos proviene de ti. Te pedimos que tú bendigas a cada persona y que tú sigas multiplicando el recurso. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, familia, pero no se vayan sin antes agendar, anotar de igual modo que tenemos un campamento para nuestros adolescentes del 11 al 13 de febrero, así que regístralos, toda la información aparece ahí en la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.